Así inicia ese noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, como lo ven ustedes siempre, de lunes a viernes, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están en titulares, es noticia Estados Unidos. Este viernes un estudio revela que las elecciones de este año son las más costosas de la historia del país. Llegan a 14.000 millones de dólares con crisis sanitaria, con crisis económica y con crisis social. ¿Cuál es la razón? Vamos a indagar en ello. En noticia Chile, primero en titulares. En el país hay cientos de presos políticos y deben ser liberados. Lo han dicho esta semana familiares de detenidos del estallido social y también organizaciones de derechos humanos. La movilización de este viernes en Plaza Dignidad fue reprimida en momentos en que precisamente se exigía verdadera justicia. Y en noticia Colombia, el asesinato de una líder ambiental colombo-española en el Chocó, en Nuquí, no solo llena de dolor al país, como sucede con cada activista víctima de la violencia desmedida. A esto se suma la alerta por un proyecto de vieja data que el partido de gobierno pretende revivir. Les hablamos del puerto de Tribugá. Veremos de qué se trata y los intereses que se esconden. En noticia, que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia Estados Unidos, un estudio especializado indica que las elecciones del próximo 3 de noviembre serán las más caras de la historia del país. Cifras que contrastan con un país sumido en una crisis económica, social y sanitaria que se agudiza en el actual contexto de la pandemia. Las elecciones del próximo martes serán las de mayor volumen de recaudación en la historia del país, cuyo presupuesto superaría los 14.000 millones de dólares. Números publicados en base a un informe presentado por el portal OpenSecrets.org. En la publicación se asegura que la descomunal cifra duplica el presupuesto de la campaña presidencial de 2016. Asimismo, citando al instituto Center of Responsive Politics, afirma que se produjo un aumento excepcional de las donaciones en los últimos meses. La inusual cantidad que supera el presupuesto destinado al Plan Marshall, que sirvió para la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, destaca por la difícil situación que atraviesa el país en los últimos meses, fuertemente influenciada por la pandemia de COVID-19. De acuerdo a la Universidad de Johns Hopkins, para la noche del viernes se habían registrado más de 9 millones de contagios y 229.000 fallecidos por el expansivo virus. En lo económico, la pandemia profundizó una contracción que se tradujo en la entrada del país en recesión en febrero, hecho que detuvo la expansión económica que vivía el país desde 2009, realidad que ha golpeado a sectores y estratos ya empobrecidos, ya que ayudas sociales como la bonificación de $600 que se otorgó en abril y mayo ha finalizado, dejando a millones de personas en la pobreza. Condiciones de precariedad que impactan en mayor medida a comunidades significativamente pobladas por minorías étnicas. Según la investigadora Alice Gold del Economic Policy Institute, el desempleo para las mujeres latinas superó el 20% durante la pandemia. Hechos que analizamos de inmediato con Lisbeth Meléndez, activista de derechos humanos, nos acompaña desde Washington, D.C. Lisbeth, muy buenas noches, ¿cómo está? Bienvenida. Buenas noches, aquí estamos. Gracias por tenerme. A usted muchísimas gracias, Lisbeth. Primero, en un panorama general a 4 días de las elecciones presidenciales, ¿cuál es su percepción acerca de lo que ha venido sucediendo con una situación de confrontación permanente entre Donald Trump y el Partido Republicano y Joe Biden y el Partido Demócrata, que además ha permeado los asuntos políticos que resultan fundamentales para la sociedad? Es difícil en estos momentos saber qué va a pasar el martes cuando se finalice la campaña electoral. Nosotros tenemos una campaña electoral en los Estados Unidos muy larga, muy protractada. Ya llevamos 2 años
en esta lucha electoral, porque de hecho el día después de su elección en el 2016, el presidente Trump declaró su candidatura para el 2020 y no ha sido reelegido. Él declaró que si es reelegido, él va a correr por un tercer término, contrario a la Constitución estadounidense. Por lo tanto, todos aquellos personajes que se encuentran apoyando al presidente han dado cantidades masivas de dinero a este esfuerzo, cuales han sido muy poco, reflexionados en la campaña demócrata, porque la campaña demócrata tiene muchísimos donantes que donan mucho menos dinero de aquellos que han sido donados para el Partido Republicano. Al final del día todavía estamos hablando de una oligarquía, cuando estos son los dos representantes de las áreas mayores. ¿Qué va a pasar? ¿Dónde vamos a estar de aquí en este momento, en la semana que viene? No sé, tu adivinancia es tan buena como la mía. Yo espero que el país despierte y que haya una corrección en el curso, no solamente la presidencia o estas figuras de las cuales hablabas, incluyen no solamente la campaña presidencial, pero la campaña para la legislatura y el parlamento estadounidense. Y debe haber una corrección para restablecer aquellas maneras en las que nosotros balanceamos los sistemas de poder entre la Corte Suprema, la legislatura o parlamento, por los Estados Unidos es una democracia parlamentaria, y la presidencia de los Estados Unidos, cuáles en estos momentos únicamente se basa en la perspectiva del Partido Republicano. Sí, nos dices todo esto y lo que se evidencia es que aún hay mucha incertidumbre con respecto a lo que realmente pueda suceder el próximo martes, y también, producto de ese resultado, si se conoce o no el martes, serán también distintos escenarios. Ahora, has planteado hechos fundamentales, que es parte del análisis que hoy le proponemos a nuestra audiencia. ¿Por qué la campaña más costosa en términos electorales de la historia del país? 14.000 millones de dólares en momentos de crisis económica muy profunda, altos niveles de desempleo, hay hambre en el país, crisis social, y para rematar todo esto acompañado de 226.000 muertos por la COVID-19. La realidad es que las inversiones de las empresas y las personas de máximas riquezas o oligarcas en este país ha afectado la manera en la cual se corren las elecciones. En el pasado tú no tenías que ser rico para correr para ninguna posición electoral en los Estados Unidos. En esos momentos y quizás en los últimos 30 años, la realidad es que si tú no vienes a la mesa constantemente levantando dinero, no solamente de lo que ellos consideran inversionistas pequeños, pero también de inversionistas de grandes términos, y algunas decisiones de las Cortes Supremas, como fue Ciudadanos Unidos hace unos 10 años atrás, que le dio a las corporaciones y a los negocios poder electoral en este país, ha significado que la realidad del pueblo, lo que vive la gente cada día, está totalmente desconectado del proceso electoral y la cantidad de dinero que se invierte en tu elegir representantes y quiénes son esos representantes vis a vis el pueblo estadounidense. 14.000 millones de dólares, 14.000 millones de dólares en los que se podrían hacer, por ejemplo, tantas cosas sobre esa agenda ciudadana, por ejemplo, atender pequeñas y medianas empresas e industrias que han tenido que cerrar, o la situación de la salud que es tan precaria en el país. ¿Qué tanto podría hacerse con ese dinero si realmente hubiese una conexión, para seguir usando el término que usted plantea, Lisbeth, sobre el Estado político y el Estado ciudadano? Mira, la cantidad de dinero que se está despilfarrando en estas elecciones levantaría la economía y las condiciones del ciudadano estadounidense, de las personas que viven, no solamente ciudadanos, de todo el mundo que vive en este país, más allá de lo que nosotros ni siquiera tenemos la esperanza. Aquí hay dinero de sobra. La realidad que se esté gastando dinero en un proceso electoral que en realidad debería durar
un mes, 2 meses, como cualquier otro país en este mundo, significa que nosotros podríamos estar invirtiendo en las personas, en los negociantes pequeños. Yo soy la hija de un negociante pequeño que perdió todo por ese tipo de inversión. Por esa idea de que si tú no eres una compañía multinacional, si desbaratas las leyes laborales, si abusas a los trabajadores, si haces crecer la bolsa de valores, sin relación ninguna a aquellas personas que actualmente son el labor de este país, pues estás hablando entonces de un decline, de una baja de estándares de vida que se le vende al pueblo estadounidense como la aspiración a la que tienen que ser. Si tú trabajas duro, puedes ser como yo. Si tú te trabajas representándote a ti mismo, estás mejor que el resto. Es una combinación de una psicología individualista que beneficia al oligarca, le hace producir más capital a la gente y de esa misma manera destruye los estándares de vivienda que los cuales los Estados Unidos, como menciona tu reportaje anterior, fueron acostumbrados después de la reconstrucción de Europa, que invirtió no solamente el Plan Marshall, que no solamente invirtió en Europa, pero invirtió en la solidificación de la sociedad y de la clase media de los Estados Unidos, que avanzó a este país. En estos momentos estamos hablando de dos clases bien distintas en eso, los ricos y los pobres. Y aquellos que piensan que están en el medio, están soñando, como dicen en Puerto Rico, con pajaritos preñados, porque no existe. Nosotros en este país, la clase media ha sido desmantelada por psicologías individualistas y por sueños inaccesibles, cuales son vendidos a la gente para tirarle la cobija en la cabeza y taparle los ojos de que no ven las realidades cuales están sido efectuadas por gobiernos a los cuales les importa más la riqueza de muy pocos y no los beneficios de los muchos. Y todo eso que usted dice, Lisbeth, ¿se ha visto y de qué manera con tal nivel de claridad en este tiempo de pandemia? ¿Cómo es, por ejemplo, la situación de la cantidad, porque son millones cada vez más de personas que tienen que ir, por ejemplo, a los comedores comunitarios, que tienen, por ejemplo, que ir a pedir el seguro de desempleo? En esa relación de activismo que usted realiza con la ciudadanía, ¿cuál es la radiografía con la que usted se encuentra? Lisbeth. Dime. La habíamos perdido solamente por unos segundos. Lisbeth, ¿me escucha? Sí, te escucho. Sí, le planteo de nuevo la pregunta. En esta relación que tiene usted con la ciudadanía, en este activismo que realiza en materia de derechos humanos y derechos civiles, lo que usted percibe en esta radiografía precisamente cuando ven que hay muchas más personas que tienen que ir a los comedores comunitarios o que tienen, por ejemplo, que ir a pedir el seguro de desempleo. Otra vez, se le está vendiendo un sueño inaccesible al ciudadano estadounidense. Las personas que ven este país aspiran a algo cual no van a lograr. Tú, si naces en la riqueza, continúas en la riqueza. Si naces en la pobreza, vas a continuar en la riqueza. En la pobreza son muy pocas las personas que pueden avanzar en un sistema de clase tal como ha sido establecido en los Estados Unidos, cual se le vende a la ciudadanía como si no existiera. Son sueños de, ¿cómo decirte?, de aluminio. Y en esta, pero lo que uno se pregunta, Lisbeth, es por qué el sistema. Sí, pero en esta cruda realidad, ¿por qué se cree en la permanencia de ese? Sí. Y estas elecciones han probado eso y lo han probado muy bien. La esperanza es que con los planes del candidato Biden, si gana, que algunos de esos efectos sean cambiados específicos. Dificultades en la comunicación con nuestra invitada, Lisbeth Meléndez, activista de derechos humanos. A ver, intentamos de nuevo si la tenemos. Lisbeth, ¿me escucha? Sí, te oigo.
Comunicación que va y vuelve, sí. Pero usted nos dice esto y uno se pregunta necesariamente por qué o qué sostiene esa percepción, ese sueño, cuando hay una cruda realidad. La ciudadanía estadounidense es bien famosa por votar contra su propio beneficio. Donde dicen que tú solo puedes llegar a otro sitio, que tú sola puedes ser mejor que nadie. Es algo que se le alimenta aquí al individuo todos los días. Te comparan con otras personas, la viven, ¿cómo decirte? Ejemplo clásico, el racismo en este país sobrevive porque a las personas que no son afrodescendientes se le vende la idea de que siempre va a haber alguien peor que ellos, y en este caso todo el mundo, que mientras tú más abandones la idea de la igualdad para las personas afrodescendientes y le digas a otras que tú no eres como esos, tú siempre vas a ser mejor, no existe manera alguna de que tú vayas a convencer a esa persona cuando estas personas se les otorga el reconocimiento de sus valores y sus derechos humanos, que no resientan eso como si tú le estuvieras quitando algo, como si esto fuera un pedazo de pastel que tiene una cantidad limitada. Los derechos humanos no son limitados, y aquí las personas votan. Hemos perdido de nuevo la comunicación con Lisbeth Meléndez, activista de derechos humanos, a quien le agradecemos por habernos acompañado en esta emisión de Noticia para tratar de entender qué es lo que hay detrás de esta cifra que sin duda es sorpresiva. 14.000 millones de dólares ha costado la campaña, no solamente la demócrata, la republicana en general, ha costado la campaña por la elección presidencial que se dará el próximo martes 3 de noviembre. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia, el volver en Noticia Chile. En el país hay cientos de presos políticos y deben ser liberados. Lo han dicho esta semana familiares de detenidos del estallido social y organizaciones de derechos humanos. La movilización de este viernes en Plaza Dignidad, rebautizada así, fue reprimida en momentos en que precisamente se exigía verdadera justicia. Son hechos que analizamos al volver en Es Noticia. La señal de Telesur se traslada a la pantalla de tu dispositivo móvil desde la plataforma de WhatsApp. Añade a tus contactos el número +54 9 381 203 2682 o escanea nuestro código QR. Con enviar hola, recibirás un mensaje con nuestro menú de opciones. Escoge la que sea de tu preferencia y mantente informado sobre los acontecimientos más recientes. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. En Noticia Chile arrecian protestas en Santiago, la capital, otras ciudades del país, tras una semana de movilizaciones, a un año del encarcelamiento por razones políticas de jóvenes manifestantes. A un año del inicio del estallido social que se mantiene en Chile, esta última semana de octubre,
hubo movilizaciones de calle en reclamo por la liberación de estudiantes jóvenes y adolescentes que permanecen injustamente un año tras las rejas. Se trata en su mayoría de educandos de secundaria y universitarios que tienen 12 meses encarcelados, presos políticos sin ningún otro cargo que se les impute salvo su derecho legítimo a la protesta. En el marco de estas protestas, Cristian Guíñez, músico popular y padre del joven Jesús Centeno Guíñez, estudiante de pedagogía musical de 22 años, preso desde noviembre de 2019, envió esta semana un mensaje a través de las redes sociales. Quiero pedirles que nos apoyen a los padres de los presos políticos, en especial a los presos políticos. Nosotros necesitamos que ustedes nos ayuden a difundir todo tipo de información acerca de los presos políticos. Estamos mal. Mi hijo lleva 11 meses. A mi hijo le quieren tirar 25 años de presidio. El fiscal ya tiró eso, presentó a 35 testigos, 32 de los cuales son pacos, ¿ya? Entonces hay un ensañamiento desproporcional. Tras el triunfo del apruebo en el plebiscito el pasado 25 de octubre, logro que se inició con esas manifestaciones estudiantiles, familiares y organizaciones sociales comenzaron a retomar con contundencia las protestas para exigir la liberación de los jóvenes. Sin embargo, el Estado chileno mantiene no solo la fuerte represión contra las protestas y su satanización a través de los medios hegemónicos, y el aparato de justicia mantiene a los jóvenes presos sin haber sido procesados. Este jueves, el secretario general del gobierno de Sebastián Piñera, Jaime Bellolio, habló desde la Casa de la Moneda en contra de la solicitud de indulto para los presos, que ha sido uno de los temas principales de las actuales protestas. Indultarlos a ellos es simplemente justificar la violencia. Hay dos razones fundamentales por las cuales este gobierno quiere ser muy categórico en decir que estamos totalmente en contra. La primera es porque nosotros vivimos en una democracia. Y en una democracia, cuando hay un delito, el Ministerio Público es el que investiga y los tribunales son los que sancionan. Por tanto, no cabe la idea de un indulto a la violencia, a la destrucción. Entre la presión popular que demanda una nueva constitución para superar los sistemas represivos y judiciales heredados de la dictadura, y la presión de estos mismos sistemas por conservar su estatus y poder, el clima de tensión en Chile pudiera extenderse. Vamos con el análisis. Nos acompaña para ello Rubén Rivas, prisionero político de la revuelta en Santiago de Chile. Nos acompaña desde la capital. Rubén, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. A usted muchas gracias. Rubén, usted en este momento tiene libertad condicional. ¿Cuál es su situación judicial? Bueno, la situación judicial que hoy día se está viviendo, según los datos de Fiscalía Nacional, hoy día estamos hablando de alrededor de 5.000 personas ya que hoy día están procesadas a raíz de las manifestaciones del 18 de octubre hasta la fecha. ¿Ya? La misma Fiscalía Nacional habla de 600 personas que hoy día están en calidad de condenadas, 700 personas que están en calidad de imputadas, ya que hoy día se encuentran en prisión. ¿Ya? Además, estos procesos ciertos judiciales, que nosotros le llamamos la prisión política de la revuelta, se caracterizan por las carencias de garantías de un debido proceso, en donde hay vicios, irregularidades y aberraciones jurídicas realmente grotescas. ¿Ya? Hay casos de tortura, hay casos de amenaza, hay casos de confesiones bajo presión, hay calificaciones jurídicas desproporcionadas a los hechos que se imputan, hay aplicación de leyes de contexto como la Ley de Seguridad del Estado, no hay pruebas contundentes, fehacientes ni científicas, ya que comprueben la participación de los imputados en los hechos que se investigan. Hay testimonios, en muchos casos la única prueba son los testimonios que son de los mismos policías que hoy día se encuentran cuestionados por violar los derechos humanos de la población, ¿ya? Y esto también se suma a las precarias condiciones carcelarias en el contexto de pandemia, que durante la pandemia, ¿cierto?, declarada acá en Chile desde la quincena de marzo hasta la fecha, los presos políticos de la revuelta, la población penal en su conjunto no han recibido visitas, ¿ya?
en donde también la precariedad del sistema penitenciario se ha acentuado, ¿ya? Esto también se da en un contexto de quebrantamiento del Estado de Derecho muy profundo, ¿ya? Aquí en Chile no existe igualdad ante la ley. Escuché que antes de que se dieran la palabra, estaba hablando el papá de Jesús Centeno, ¿ya? Bueno, en la misma semana de que se le acusó a Jesús Centeno, ¿ya? Con una pena de 24 años de cárcel, ¿ya? La Fiscalía solicita esa pena, ¿ya? Por hechos ocurridos durante las manifestaciones sociales, ¿ya? En esa misma fecha, los políticos, ¿cierto?, fueron perdonados, ¿cierto?, en el caso Acipes, que fue un caso en donde la empresa pesquera, ¿ya? Dieron dinero, ¿ya?, a los políticos para que estos tramitaran a favor de ellos la famosa ley de pesca, ¿ya? Y donde fue, por ejemplo, beneficiada de esa solución política, porque eso no tiene otro nombre, de aquella solución política de Jacqueline Van Rysselberghe, ¿ya?, una política de acá de Chile, de la URI, de la derecha. Y además, no hay independencia de los poderes del Estado. Entonces, a mí me causa mucha risa cuando el Bellolio plantea, el vocero del gobierno plantea, ¿cierto?, que aquí existe el tribunal independiente, y eso es totalmente falso, ¿ya? Y se cierra además, la posibilidad, hay que considerar de que el único responsable de la violencia, de la violencia del 18 de octubre de la fecha es el Estado de Chile, que por ejecución o omisión ha violado sistemáticamente los derechos humanos de la población, ¿ya? Aquí se ha negado por décadas, ¿cierto?, el derecho a la educación, el derecho a la salud, a la vivienda, a vivir en territorios libres de contaminación. Se ha negado todas esas razones, Rubén, son las que los han llevado a ustedes. Cuando ocurre el 18 de octubre de la fecha es... Todas esas razones, Rubén, son las que los han llevado... Rubén, ¿usted me escucha? Sí, ahora lo escucho. Bien, gracias. Decía, todas esas razones son las que los han llevado a los millones de chilenos precisamente a estar en las calles y a expresarse de esta manera desde hace más de un año. Ahora, toda esta misma situación también se ha reflejado esta semana en diversas movilizaciones de familiares y organizaciones de derechos humanos, haciendo visible la situación de los presos políticos. Cuando vemos este hecho, más cómo actúa la justicia, permítame preguntarle sobre este asunto especial. ¿Cómo actúa la justicia en Chile? Hay quienes dicen que, como pasó además en Argentina, que no es justicia, no el partido de la justicia. ¿Cómo actúa en este momento la justicia en Chile? Entre tanto, jueces y fiscales. Si hay una especie de conducta con respecto a todos los presos que usted nos estaba dando la cifra, 5.000 o un poco más, que hay en este momento producto del estallido social. El quehacer de la justicia en Chile en el contexto del estallido social, yo lo definiría, como algunos lo han planteado, como una justicia de clase, ¿ya? Es decir, al mismo tiempo que a nosotros, ¿cierto?, a los prisioneros políticos de la revuelta, se presentan acusaciones totalmente desproporcionadas. Estamos hablando de jóvenes, la acusación más desproporcionada que tenemos como referencia al caso de Benjamín Espinosa, ¿ya?, al cual se le solicita una pena de 29 años de cárcel, ¿ya? Mientras ocurre esa situación, a los políticos, a los empresarios se les perdona, ¿ya?, por corrupción, por soborno, por fraude fisco. Esa es la doble cara hoy día de la justicia chilena, ¿ya? Además, hay que sumar el hecho, ¿ya?, de que hoy día el gobierno se presenta como interviniente, como querellante en todos los procesos judiciales contra los prisioneros políticos de la revuelta, ¿ya? Presentando leyes de contexto, aplicando la ley de seguridad del Estado. Entonces, cuando se nos plantea aquí que los poderes del Estado son autónomos, eso es una falacia, eso es una mentira, ¿ya? Es cierto, entonces, Rubén, de manera grotesca por el Poder Ejecutivo. Es cierto. Aquello es una realidad indudable. Es cierto, entonces, Rubén, esta denuncia que se ha hecho visible también esta semana, que hay staff de abogados pagados por el gobierno. Sí, o sea, de hecho ha aumentado que el gobierno se preparó al mismo tiempo que compró más carros policiales, que implementó una mayor capacidad logística de las fuerzas policiales, al mismo tiempo también implementó una mayor fuerza jurídica, contratando distintos staff de abogados. Y eso se lo implementó en el marco de la preparación de lo que iba a acontecer el 18 de octubre de este año, al año del inicio del estallido social o revuelta popular. Esa es parte de la situación. También esta semana se ha anunciado que
desde el tiempo en que todas las personas son detenidas, hoy de hecho hubo también un gran número de personas detenidas, estamos tratando de establecer cuántas hay exactamente de esta misma jornada, desde el tiempo en que son detenidas, al tiempo que son imputadas y después al tiempo en que son condenadas, existe una cantidad de hechos que no permite la justicia que se adelanten desde la defensa. También eso está pasando, bloqueos en los tiempos en los que se extienden de alguna manera intencional, dicen las denuncias. Preguntarle, por ejemplo, en su caso específico, ¿qué fue lo que pasó para entender esta situación? Sí, efectivamente los procesos judiciales se extienden de manera desproporcionada. Bueno, según la legislación vigente en Chile, uno puede estar entre que se te formaliza por un hecho que se te imputa hasta el momento del juicio, tienen que pasar 2 años, ¿ya? Entonces, en cierto sentido, están dentro de los plazos, por decirlo así. Pero ahora bien, lo que ha sucedido con los casos de los prisioneros políticos de la revuelta es que sin tener pruebas contundentes, sin tener pruebas fehacientes, sin tener pruebas científicas, solamente testimonios de carabineros y que son hoy día investigados por violar los derechos humanos de la población, que solamente con ese instrumento probatorio hoy día se te extienden los procesos de investigación, ¿ya? Sin ningún otro argumento jurídico. Entonces nosotros creemos que la extensión de los plazos de investigación tienen que ver fundamentalmente con expresar de forma contundente esta política de castigo, de ensayamiento y de venganza, ¿ya? Porque eso es lo que es una política de venganza hacia la juventud popular, ¿ya? Sí, ¿cuánto tiempo se extiende precisamente entre un proceso? Alberto Mendoza, acusado de levantar una barricada en la línea del tren. Sí. A nosotros se nos extendió el proceso por 1 año. 1 año sin imputación de cargos. Y fuimos condenados por ley de seguridad del Estado. 1 año sin imputación de cargos. ¿O cuál es el señalamiento inicial? La acusación inicial era disculpa, que escucho el eco. La acusación inicial era el tema de barricadas en la línea del tren. Posteriormente el gobierno nos formalizó por ley de seguridad interior del Estado. Y en ese contexto que nosotros se nos aplazó el proceso en 1 año y el día 19 de octubre recién pudimos tener el juicio, ¿ya? En donde fuimos condenados a una pena de 541 días de pena remitida, ¿ya? Es decir, en libertad, pero igual se nos aplicó la ley de seguridad interior del Estado y estamos en calidad de condenados. En esas condiciones que hoy día también me estoy haciendo esta entrevista en este medio, como calidad también de condenado de prisionero político de la República. Ahora bien, nosotros lo que consideramos que es importante, y ustedes se referían en un momento al indulto, es importante señalar que lo que nosotros hoy día estamos planteando es fundamentalmente una amnistía, no un indulto. El indulto es perdón de la pena. Lo que nosotros hoy día estamos planteando es amnistía. Amnistía, es lo correcto. ¿Por qué? Porque fundamentalmente, ¿quién es el responsable de la violencia? El responsable de la violencia es el Estado de Chile, que ha negado, ¿cierto? Que ha negado los derechos fundamentales, que no ha resuelto la urgencia y necesidad fundamental del pueblo de Chile desde el año 80, desde la llegada de la democracia hasta el día de hoy. Ese es el tema de fondo. Entonces lo correcto, lo ético, es una ley de amnistía. Una ley de amnistía, ¿cierto?, que plantea 3 cosas mínimas. 1, el desprocesamiento y liberación inmediata de todos los prisioneros políticos de la revuelta. 2, que sea para todos los condenados e imputados, y que asegure, ¿cierto?, la libertad y el desprocesamiento de esta población, que nosotros hablamos que son 5.000 personas, datos que la misma Fiscalía Nacional ha emitido. Y 3, ¿cierto?, que sea independiente de los delitos, ¿ya? No puede ser una ley de amnistía discriminatoria. Tiene que ser una ley de amnistía que garantice la libertad de todos los compañeros y compañeras. Una reflexión suya, quiero despedirlo, porque lo que vemos por parte del gobierno es una puerta cerrada con candado con respecto a esta exigencia que está allí. Vemos que hay un Estado represor. Durante estos meses, además de pandemia, en vez de enviar dinero a los hospitales, pues compra más armas y carros más potentes, lanza agua con químicos en contra de la manifestación. Lo que estamos viendo entonces es que el gobierno ha asumido esto como un enemigo interno, que son los que están en la calle, que son ustedes, como la movilización social. Pero ante tal situación que está bastante clara desde el propio gobierno, ¿qué hacer para que una situación de esta se cumpla?
podrán, por ejemplo, presionar a través de distintas fuerzas en el Congreso para que se avance, porque por parte del gobierno lo que uno ve es que hay una puerta cerrada para una amnistía. Sí, pero es importante señalar de que una ley de amnistía es tanto facultad del presidente de la República, ¿ya? Del gobierno en este caso, como también del Senado, ¿ya? Entonces el Senado hoy día tiene todas las facultades para que esta ley de amnistía pueda prosperar, ¿ya? En ese sentido que exigimos a la clase política chilena, ya a la oposición también, de que esta ley de amnistía sea tramitada a la brevedad. Y también nosotros como instrumento de presión estamos planteando una jornada de movilización popular acá en Chile para el día 10 de diciembre, ¿ya? En donde nosotros lo que estamos planteando es que la liberación tiene que ser ahora ya, ¿ya? Y además la clase política y la democracia tiene que entender acá en Chile de que este no es un problema solamente de nosotros, de nuestras familias, ¿ya? Y de las personas que están privadas de libertad, de las madres, y las hermanas, de nuestros amores, ¿ya? Hoy día el problema fundamental también es de la democracia, porque ¿cómo se sostiene un proceso constituyente con prisioneros políticos? ¿Cómo se sostiene? Es insostenible. Entonces esto tiene que estar resuelto ahora ya, y es tanto necesidad, tanto de las familias, de los prisioneros políticos, como también hoy día de la democracia, porque hoy día no pueden ellos tener prisioneros políticos en un proceso constituyente, ¿ya? Eso es aberrante, en cualquier parte del mundo eso es aberrante. Entonces, y más encima considerando de que en Chile hay prisioneros políticos menores de edad. Es una situación que existe en Chile. Hay prisioneros políticos menores de edad, hay 4 menores de edad en Antofagasta, acá en Santiago hay 3 menores de edad, hay también 6 jóvenes con medidas cautelares gravosas en Concepción. Entonces, esta situación deslegitima todo el proceso que hoy día está armando la democracia para relegitimar su institucionalidad y también a su clase política. Entonces, por tanto, no solamente un problema nuestro, es un problema de la institucionalidad y de la democracia, y tiene que resolverse, y la mejor forma de resolverse, la forma correcta, es a través de una ley de amnistía. Ese es un verdadero problema si hablamos del Estado de Derecho y avanzar en ese anhelo de cambio de constitución que pretende precisamente hacer cambios estructurales. Con toda razón. Muchísimas gracias, Rubén, por ese testimonio. Buenas noches. Buenas noches, un abrazo a todo el pueblo de Venezuela. Muchísimas gracias, buenas noches. Así nos vamos a la segunda última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver es Noticia Colombia. El asesinato de una líder ambiental colombo-española en el Chocó, en Nuquí, no solo llena de dolor al país, como sucede con cada activista víctima de la violencia desmedida. A esto se suma la alerta por un proyecto de vieja data que el partido de gobierno pretende revivir. Hablamos del puerto de Tribugá. Veremos de qué se trata y los intereses que se esconden al volver en Es Noticia. En Noticia Colombia, una lideresa colombo-española fue asesinada en el departamento del Chocó. La mujer era activista ambiental reconocida en la localidad de Nuquí y uno de los cientos de detractores del megaproyecto del puerto de Tribugá, particularmente impulsado por el expresidente Álvaro Uribe y ahora por el partido de gobierno, además por el presidente Iván Duque. Lo revisamos. El cuerpo de Juana María Perea Plata, de 50 años, fue hallado con un disparo en la cabeza en el municipio de Nuquí.
departamento del Chocó, de la costa pacífica colombiana. La gobernación del Chocó rechazó el crimen, al igual que el alcalde de Nuquí, que apenas el 21 de octubre había solicitado al comandante de la policía del departamento mayor resguardo para el municipio de 16.000 habitantes, que solo cuenta con 5 funcionarios y dejan en impunidad los crímenes ocurridos. La ambientalista de origen español lideraba el gremio turístico y hotelero del municipio y estuvo al frente del establecimiento de protocolos de bioseguridad en el contexto de la pandemia. Además, Perea Plata era reconocida por su férrea oposición al proyecto de construcción del puerto de Tribugá, que entidades públicas y privadas aspiran construir en el Golfo de Tribugá, corregimiento de Nuquí, para conectar al país con Asia. Sería, según sus promotores, más grande que el puerto de Buenaventura y de los más masivos de América Latina. Organizaciones ambientales se oponen al proyecto por poner en riesgo el ecosistema y comunidades nativas. En términos monetarios, la pérdida de estos ecosistemas representaría $232 millones anuales. Construye ese puerto sin incluir la construcción de la vía, ni el tráfico marítimo que se generaría en el Golfo. Podríamos llegar a perder cerca de 900 hectáreas de manglar. Las presiones sociales jugaron importante papel en la negativa de la Agencia Nacional de Infraestructura precisamente en septiembre a la solicitud de concesión portuaria presentada por la sociedad promotora Proyecto Arquímedes. El puerto de Tribugá es un proyecto de vieja data, del que se habla desde 1953, pero no fue sino hasta el 2006, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que se creó la Sociedad Arquímedes, organización empresarial mixta, compuesta por gobernaciones y cámaras de comercio. Un proyecto que también fue bandera de campaña del actual presidente Iván Duque. Creemos que el beneficio es supremamente mucho más alto que el costo que pudiéramos tener, máxime que se va a trabajar con mucha sostenibilidad ambiental. El Chocó tiene todas las posibilidades de puertos los más cercanos, de un calado profundo, más cercanos al Canal de Panamá, con todas las posibilidades. Tribugá es un puerto con una gran estrategia para la producción de esta región. Los intereses de los grandes capitales le merecen al país el deshonroso primer lugar en el mundo como el más peligroso para ser activista del medio ambiente, según la ONG Frontline Defenders y Global Witness, realidad asociada al asesinato sistemático de líderes y defensores de derechos humanos en Colombia. Ahí están los hechos. Vamos al análisis con Tatiana Roa, ambientalista, coordinadora del área de energía de Sensat, nos acompaña desde Bogotá. Tatiana, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, un gusto acompañarles esta noche. Muchísimas gracias, Tatiana. ¿Por qué cree usted que en este momento el gobierno del presidente Duque, a través del partido de gobierno, del partido oficial, intenta revivir por distintas vías el puerto de Tribugá? Vimos lo que sucedió el mes pasado con la Cámara de Representantes, pero desde que se tiene razón en Colombia se ha intentado en distintos gobiernos, algunos pasan la página, otros regresan y ahora vemos que hay una urgencia por parte de este gobierno de revivirlo. ¿Por qué lo cree usted? Bueno, en realidad se han querido revivir varios puertos en el país, entre otros el de Nuquí, el de Tribugá, y el de San Antero en el Caribe colombiano. Y tiene que ver con un modelo económico que está fundamentado en la exportación de bienes naturales y la importación de productos de otras regiones del mundo. Los puertos obedecen, digamos, a esa lógica, el papel que cumple Colombia en esta división internacional en la que somos proveedores de materia prima y lo que se quiere básicamente es tener estos nuevos puertos que permitan, digamos, hacerse, entre comillas, competitivos frente al mercado internacional. Entonces, Tribugá queda cerca, digamos, en la costa pacífica y cubriría, digamos, el déficit que hoy tendría para abastecer, digamos, esta lógica de mercado
Tatiana, ¿me escucha? En el Pacífico. Sí, Tatiana, perdimos unos minutos, unos segundos solamente, reitero, unos segundos la comunicación con usted. Nos quedamos en lo que significa Tribugá para los intereses del gobierno colombiano. Tatiana. Le pregunto a la producción si la tenemos vía telefónica. No tenemos a nuestra invitada en este momento. Les propongo hacer una pausa brevísima. Nos quedan unos minutos para avanzar en Es Noticia antes de despedirnos y poder profundizar más en lo que hay detrás, los intereses ocultos del puerto de Tribugá, cuando hay otros puertos en Colombia que podrían cumplir precisamente esta función si se les pone más atención, si hay más dineros y más adjudicación de recursos, como por ejemplo el puerto de Buenaventura. No necesitamos la pausa. Tatiana está con nosotros. Tatiana, ¿me escucha? Sí, yo te estoy oyendo en este momento. No sé hasta cuándo me estuvieron oyendo ustedes. Sí, en la parte precisamente donde nos estaba diciendo los intereses que tiene este gobierno de avanzar en otros puertos y específicamente en el de Tribugá. Bueno, sí, decía básicamente que el problema, digamos, es el interés que tiene este gobierno, como lo han tenido los anteriores, de profundizar el modelo extractivo, y la infraestructura juega un papel importante en este modelo. Se necesitan los puertos para la exportación de los bienes naturales, pero también para la importación de otros bienes que llegan de otras partes del mundo. Entonces, frente al déficit que tiene hoy el puerto de Buenaventura, que es el principal puerto en el Pacífico, no se plantea otra cosa que la construcción de nuevos puertos, como el puerto de Tribugá, como pasa también en el Caribe con el puerto de San Antero, que fue también recientemente archivado por la ANI, la Agencia Nacional de Infraestructura. Entonces, esto responde a una lógica internacional en la que Colombia, como otros países de América Latina, es proveedor de materias primas y requiere, digamos, como dije ya, esta infraestructura en esta lógica de desarrollo. Sí, en todo caso lo que uno se pregunta es si Colombia necesita más puertos, con además la afectación ambiental y para comunidades originarias que esto implica, o por qué más vale, por qué mejor no se atiende de una manera mucho más efectiva los puertos que ya existen, como por ejemplo el de Buenaventura. Buenaventura necesita inyección de dinero. En los alrededores además hay un altísimo nivel de pobreza, incluso comparado con el resto del país. Buenaventura tiene más del 50% de la población desempleada y en pobreza extrema. ¿Por qué entonces no mirar sobre estos puertos que ya tienen toda la infraestructura armada? Yo diría dos cosas. O sea, la primera es por qué no se hacen ese tipo de inversiones, por qué les resulta más viable a ellos hacer nuevas inversiones en nuevos puertos que, digamos, hacer mejoramiento de los puertos antiguos. Pero por otro lado, ¿por qué seguimos profundizando esta lógica de desarrollo fundamentada en la extracción de bienes naturales, con todos los perjuicios ambientales, sociales y culturales que esto tiene? Entonces ahí hay dos grandes discusiones, ¿no? O sea, la primera para mí sería cómo rompemos esa lógica y cómo construimos un modelo de desarrollo que responda más a las necesidades del país y que rompa, digamos, con esta desigualdad inmensa que tiene Colombia, como tú ya bien lo planteabas. O sea, en los sitios donde se concentra la mayor parte de la riqueza, curiosamente es donde se expresa más esa desigualdad, donde se expresa más, digamos, esa pobreza. Lo vemos, las regiones extractivas, las regiones donde están construidas estas infraestructuras, en últimas no terminan beneficiando a la gente, sino que terminan beneficiando a unos pocos capitales. Entonces, creo que ahí están esas discusiones que están hoy muy presentes. Hay todo un movimiento en Buenaventura que está discutiendo en torno, digamos, a un nuevo modelo de desarrollo, que está haciendo propuestas, que está denunciando lo que pasa, digamos, en Buenaventura también.
Recuerda que allá se han denunciado lo de las casas de pique, que tienen que ver justamente con el desplazamiento de comunidades que están en las zonas que son de interés del sistema portuario. Entonces, hay muchos asuntos que se juegan ahí, hay muchos intereses económicos y detrás de eso, o a consecuencia de eso, como consecuencia de eso, la pérdida de vidas tan tremenda que estamos viviendo en Colombia, los defensores de la tierra, los líderes y las lideresas sociales colombianas. Sí, en este caso, por ejemplo, de la líder ambiental que fue asesinada en Nuquí, que era un rostro visible del ecoturismo en esta región del departamento del Chocó y que además se oponía abiertamente al puerto de Tribugá. Ese hecho ha generado gran conmoción en el país, así que es un asunto también de altísima peligrosidad, no es solamente ella. Recordar que el mes pasado habían no solamente líderes ambientales, personas del mundo de la cultura, del mundo de las artes, de la academia, exigiendo que no se votara por este proyecto en el Congreso. Así que la peligrosidad que también reviste una situación de esas cuando vemos que no se aprueba, pero también se pierde la vida de una líder ambiental. Exacto. Hoy nos preguntamos por qué defender la vida cuesta la vida, por qué defender el territorio es tan peligroso en Colombia. Ya ustedes lo dijeron iniciando el programa. Colombia es hoy el país más riesgoso, no solamente, digamos, para los defensores de la naturaleza, también lo es para los sindicalistas, también lo es, digamos, para otros defensores sociales. Y es que detrás, digamos, del conflicto armado, la naturaleza es el botín de esa guerra. Y entonces hoy, digamos, la defensa de esos bienes naturales genera resquemores entre quienes están disputándose o quienes impulsan más bien esa política de muerte que se ha impuesto en este país. Defender la vida hoy es una de las actividades más riesgosas, o sea, tú estás nombrando el doloroso hecho de ayer, pero recordemos que ayer también otros dos líderes sociales se atentó contra la vida de ellos, contra Feliciano Valencia, que estuvo recientemente en Bogotá con la Minga por la Vida, senador de la República, un líder de una amplia trayectoria y también de una lideresa guayú de La Guajira. En meses pasados hubo un atentado con granada a gran parte de los líderes y las lideresas sociales del movimiento negro, entre ellos Francia Márquez y Carlos Rosero. Es decir, aquí está en riesgo permanentemente la vida de esos defensores y esas defensoras de la naturaleza, porque están detrás esos intereses económicos, porque están detrás esas personas que promueven esa política de muerte. Y no hay garantías del gobierno, el gobierno no quiere aceptar la sistematicidad de los asesinatos de los líderes y las líderes sociales y las lideresas sociales, ni de los permanentes amenazas e intimidaciones contra estos líderes y lideresas. Ese es el panorama. Tatiana, muchísimas gracias por el análisis. Buenas noches. Muchísimas gracias por estar pendiente de lo que sucede en nuestro país. Que tengan buena noche. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Es Noticia. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @NoticiaTelesur, @Tatiana_Telesur. Durante esta jornada, otro hecho fue noticia. Se registró más allá de la frontera de América Latina un terremoto de 6.6 en la escala de Richter en Turquía. A esta hora estamos muy pendientes, además en el servicio informativo de Telesur, de lo que allí suceda. Se siguen buscando personas que hayan quedado con vida de entre los escombros. Con eso lo dejamos. Hasta el próximo lunes. Sigan con nosotros.